Muy buenos días. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos ya en el capítulo 4. Estamos estudiando los versos 14 hasta el 20. Y estamos hablando acerca qué es lo que puede hacer la generosidad por usted. Yo quiero que entendamos y especialmente doy este mensaje haciendo una reflexión para nuestros hermanos en la fe, miembros de la Iglesia de Cristo, en cualquier parte del mundo. Y la reflexión que tenemos que tomar en cuenta es precisamente acerca de nuestra actitud, acerca de lo que es la ofrenda de nuestro Señor. Los principios que aquí se nos presentan, hermanos, son principios que realmente son muy valiosos en cuanto a que nosotros tenemos que comprender la verdadera actitud que debemos de tener en relación a nuestra ofrenda. Y claro, los principios que aquí nos presenta el apóstol Pablo son muy valiosos. Vamos a ver la cuenta celestial, cómo es que se engrosa viendo todos estos aspectos acerca de cómo crecemos en cuanto a lo que corresponde a esta condición de vida. Una vez más se mencionó los donativos de los filipenses. El apóstol Pablo creyó que debía recalcar nuevamente que él no estaba insinuando que deseaba más donativos y por lo tanto él añadió, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto lo tenemos en el versículo 17 del capítulo 4. Si hay un versículo, hermanos, que resume el motivo cristiano para dar, este es tal versículo. Por medio de sus autores inspirados, Dios da el mandamiento de dar a todos los cristianos. Regularmente el día del Señor usamos el texto de 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2, para hacer mención de lo que es dar a nuestro Señor. Esto no se debe a que Él tenga necesidad de algo, hermanos. Realmente el Señor no tiene necesidad de algo. Casi siempre se usa el principio de que damos la ofrenda al Señor como que el Señor la va a usar. Es cuestión del lenguaje, es cuestión del entendimiento. Pero realmente la ofrenda es para nosotros, para los santos, para el uso de nosotros mismos. Entonces, Él no tiene necesidad de algo, sino que a nosotros es que tenemos tal necesidad. Somos nosotros los que tenemos tal necesidad. Él desea que demos por lo que el acto de dar hace por nosotros. Hay una versión, la Biblia Viviente, se lee esta paráfrasis de las palabras del apóstol Pablo en este capítulo 4, verso 17, que dice, sin embargo, aunque agradezco vuestros donativos, lo que me hace más feliz
es el bien merecido galardón que vosotros, nótese, tendréis por vuestra bondad. El buen beneficio que vosotros tendréis por vuestra bondad. Entonces, hermanos, fíjense bien que si vamos comprendiendo este principio, nos hará que nosotros no seamos mezquinos, nos hará que nosotros no seamos duros en el dar. Si entendemos el principio, vamos a ser desprendidos en el dar. Ahora, si nosotros a esta situación le agregamos situaciones negativas, usted podrá decir, pero lo que yo doy no va a ser empleado en mí. A través del estudio vamos a ver cómo es que usted comprenderá que esa no es la razón negativa que usted debe de usar cuando se desprende de lo que da al Señor. Y el principio de dar, hermanos, no solo se refiere a la ofrenda en sí, sino de darnos en todo aspecto de nuestra vida cristiana. La palabra del idioma griego que se traduce por fruto en este versículo 17 es un término usado por los contadores para referirse al interés que gana una cuenta. Y en ese sentido que se usa en este versículo 17. Es en ese sentido, pues, que se está usando en este versículo 17. Hay otra versión que dice, el interés que se acumula en vuestra cuenta. Entonces, hermanos, cuando los filipenses ayudaron al apóstol Pablo, ellos estaban depositando tesoros en el cielo, como lo menciona Mateo capítulo 6, versículo 20. Entonces, el apóstol Pablo les dijo que, por decirlo así, usando esta frase de nuestra vida cotidiana, les dijo que el banco espiritual de ellos estaba ganando intereses. Miren qué bonito. Usó la forma del tiempo presente, indicando que del mismo modo que una cuenta bancaria gana intereses todos los días, no importa, yo no me estoy refiriendo ganancias onerosas o mínimas, no importa cuál sea el interés, pero toda cuenta bancaria está ganando intereses todos los días, aunque gane un centavo. Entonces, de ese mismo modo que una cuenta bancaria gana intereses, hermanos, todos los días, así también la cuenta celestial, la cuenta de Dios, pues la cuenta de ellos estaba ganando intereses continuamente. Muy, muy hermoso. No siempre es aparente en nuestro idioma, pero el apóstol Pablo usó el idioma de los negocios. El idioma de los negocios a todo lo largo de esta nota de agradecimiento, hermanos. En el versículo 15, recordemos que él dijo, ninguna iglesia participó conmigo sino vosotros solos. Fíjense qué bonito. Ninguna iglesia participó conmigo sino vosotros solos. La palabra del idioma griego que se traduce por participó podría traducirse por estar asociado con, estar asociado con. Entonces, los filipenses habían llegado a ser socios espirituales del apóstol Pablo. Tenemos que ver pues que ninguna congregación hizo negocios conmigo, es lo que él está diciendo, aparte de lo que ustedes hicieron. Luego tenemos otra observación. Usted sabe que las sociedades requieren estricta contabilidad y eso es correcto. Una empresa, una sociedad, una agrupación donde se manejan fondos,
evidentemente que requieren estricta contabilidad para el buen orden, para demostrar la honestidad. Así, en el versículo 15, el apóstol Pablo se refirió a la razón de dar y recibir. La razón de dar y recibir. Este es término de negocios y denota, hermanos, la contabilización de gastos y de recibos. Hay un gasto, hay un recibo. Hace unas pocas semanas acabamos de tener una confraternidad femenil aquí en la iglesia de Ciudad Merliot. Estuvieron como 65 hermanas de unas 9 o 10 congregaciones. ¿Y qué sucedió? La persona que nos dio los alimentos, o los que hizo los alimentos, pues yo le pedí un recibo que me lo firmara para demostrar que hubo una inversión por X cantidad en la alimentación que se le dio a las hermanas. En otras palabras, pues, aquí está el principio de débitos y créditos, tal como los contadores llevan este control en un libro mayor. ¿Ve? Entonces, otra cosa que vemos, hemos analizado este versículo 17, donde el apóstol Pablo habló usando terminología de contabilidad, del fruto, dice, que abunde en vuestra cuenta, del fruto que abunde en vuestra cuenta. En una versión dice, estoy buscando lo que aumentará el saldo a favor de vuestra cuenta. Muy bonitos estos principios que son muy escriturales, muy espirituales, hermanos. Tenemos que entender esta situación. Entonces, el uso, pues, que hizo el apóstol Pablo de ese lenguaje comercial alcanza su culminación en la primera parte del versículo 18, cuando él dijo, todo lo he recibido, todo lo he recibido. La frase que se traduce por todo lo he recibido es una frase que en el idioma griego es apechopanta, todo lo he recibido. Esta era una expresión técnica que se usaba para extender un recibo. Decía, apechopanta, deme un recibo, deme un recibo. Entonces, las palabras todo lo he recibido se escribían en facturas en el siglo I para indicar que todo el monto de estas quedaba pagado. Todo el monto de estas quedaba totalmente pagado. Así pues, en la versión, la nueva versión internacional se lee, se me ha pagado todo. Se me ha pagado todo. Mientras que en otra versión dice, he aquí mi recibo por todo lo que me habéis dado. Me diste cierta cantidad, firmo el recibo por la cantidad exacta que he recibido. O sea, aquí se aplica el principio de cuentas cabales, Entonces, el mensaje implícito es, cualquier deuda que tuvierais conmigo ha sido pagada, así que no hay necesidad de que enviéis más. Miren qué hermoso es este principio. Cualquier deuda que tuvieras conmigo ha sido pagada, así que no hay necesidad de que me envíen más. Estoy satisfecho, estoy completamente en esa posición. Entonces, hermanos, al usar terminología de contabilidad, la pregunta es esta. ¿Estaba
el apóstol Pablo, tratando de reducir el donativo de los filipenses a una mundana transacción financiera, hermanos? Claro que no. Simplemente era que a él le gustaba usar figuras retóricas, así como le gusta a muchas personas hoy en día y a través de todos los tiempos. Entonces, el lenguaje pintoresco que nos presenta el apóstol Pablo era una sola manera de asegurar a los filipenses que Dios había contabilizado la buena obra de ellos y no la olvidaría. No la olvidaría. El Señor no se iba a olvidar de darle su recompensa. Él no se iba a olvidar en ningún momento de dar su recompensa. Y la recompensa excedería lo que ellos habían hecho. Ahora, yo no estoy diciendo que si damos cierta cantidad, el Señor la duplica o triplica, cuadruplica o quintuplica. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que cuando nosotros damos, el Señor se encarga de recompensarnos de una u otra manera. Siempre, hermanos, la recompensa va a exceder y excedió a lo que los hermanos en Filipos habían hecho. Entonces, hermanos, vemos aquí, por eso es que esta sección yo le llamo la cuenta celestial se engrosa. Bien. Pero ahora veamos otro aspecto muy importante en relación a estos principios que estoy usando en relación a lo que es nuestra ofrenda, a lo que es el dar, hermanos. Hablemos del principio de sacrificio para el Señor. Y óigase la palabra sacrificio entre comillas para el Señor basado en el verso 18. ¿Por qué digo sacrificio para el Señor otra vez, hermanos? Si es que el Señor no tiene necesidad de nuestras ofrendas. El Señor no es que le lleguen las ofrendas al cielo y se las va a ir a gastar, se va a ir a disfrutar. No. El Señor lo que nos enseña es que aprendamos a dar, que aprendamos a ser desprendidos. Porque en la manera que somos desprendidos, así puede haber múltiples beneficios para la obra del Señor en lo que la iglesia sabiamente desee hacer. El apóstol Pablo no deseaba que ninguno creyera que el tema de dar puede quedar relegado a hojas de un libro mayor, hermanos. Él no estaba hablando bajo ese principio de que ahí quede relegado y punto. Él se apresuró a pasar de la jerga bancaria, por decirlo así, a la terminología sacerdotal. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice el verso 18. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta es una terminología que venía desde el Antiguo Testamento, y las imágenes que se usan aquí son tomadas de referencias precisamente antiguo testamentarias a sacrificios y ofrendas que se hacían al Señor, o sea, que se hacían al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, del humo de las ofrendas quemadas se decía que se elevaba como olor grato, tranquilizador para Dios. Así lo tomaba nuestro Señor. Él les ordenaba que presentaran en holocausto una ofrenda, y luego cuando él veía la obediencia hacia esta
este mandamiento, a esta ordenanza que él les presentaba, pues él se sentía totalmente satisfecho porque había sido tomada en cuenta la ordenanza que les había pedido. Tómense un momento para considerar los aromas que a nosotros nos son gratos, los que nos son gratos. No hablo de los malos olores, pero los aromas que nos son gratos, piense en usted, piense en su persona. ¿Podría usted considerar una flor fragante o una cantidad de flores fragantes, o el perfume que a lo mejor usa su esposa, su esposo, o el agradable olor que expele un bebé recién nacido? Eso es lo más hermoso que puede haber, el olor que un bebé de pocos meses expele. Es algo, y más si aquel bebé es su hijo, su hija, eso es algo totalmente de lo más agradable. También, cuando vemos esto, hermanos, ahora pues, considere esto: nada huele mejor al Señor, nada le produce mayor placer que cuando usted da para ayudar a su causa. Esa es la realidad. Cuando usted da para ayudar a su causa, ese es un olor totalmente agradable para nuestro Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo usó la frase sacrificio acepto. Miren qué bonito, qué esplendoroso. Sacrificio acepto. Todos los cristianos somos sacerdotes y han de ofrecer precisamente sacrificios al Señor. No al estilo del Antiguo Testamento, por supuesto, porque ya no estamos regidos por el antiguo pacto. Es más, no somos judíos. Y aunque se fuese judío, para el judío fue abolido el antiguo pacto. Nosotros hacemos sacrificios según la ley en Cristo Jesús. Bajo el Antiguo Testamento, el pueblo ofrecía sacrificios por el pecado. Eso es una realidad. Es más, el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por los pecados una vez al año para limpiarse no solo él, sino a todo el pueblo judío. Esto terminó. Hacía estos sacrificios para expresar también acción de gracias y alabanza. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos ofrecer sacrificios por el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús lo hizo en la cruz. El Señor Jesucristo lo hizo totalmente en la cruz. Sí podemos, no obstante, ofrecernos nosotros mismos. Ofrecernos nosotros mismos, es decir, todo lo que somos y hacemos. Todo lo que somos y hacemos, nos podemos ofrecer como sacrificios de acción de gracias y de alabanza. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Y por eso, hermanos, una manera como hacemos esto es dando generosamente para la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo está presentando claramente Filipenses capítulo 4, versículo 18. Hermano, hermana, usted que tiene un ingreso, llámese diario, semanal, quincenal, mensual, hermano, no sea desplicente en el dar la ofrenda, en el dar
lo que realmente Dios le ha prosperado. Yo no estoy hablando de situaciones mercantiles al estilo religioso totalmente que sale de la barda. Situaciones religiosas que engañan a multitudes de personas, no estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando en el sentido neta y puramente muy espiritual, conforme a la voluntad de nuestro Señor. En este versículo 18, el apóstol Pablo estaba haciendo un gran cumplido a los filipenses, y no hay cosa más agradable cuando le dan cumplidos a uno. Una persona que su cuerpo lo engorda tremendamente, pero que de repente, sea porque se puso en control alimentario o por alguna enfermedad como sea, pierde una cantidad considerable de libras, y las personas que no le ven a menudo y de repente le ven, le dice: hermano, hermana, qué bien se ve con el peso que ha perdido, y uno se siente halagado, se siente bien, le dan un cumplido. Entonces, hermanos, en este versículo 18, el apóstol Pablo estaba haciendo un gran cumplido a los filipenses. Los sacrificios habían de ser lo mejor que la gente podía ofrecer. Solo así eran aceptos, solo así eran agradables a Dios, solo así eran totalmente agradables a Dios. Así pues, cuando el apóstol dijo a los hermanos en Filipos que el donativo de ellos era sacrificio acepto, agradable a Dios, lo que él les está diciendo en efecto era esto: sé que enviasteis lo mejor de vosotros. Miren qué cosa, que enviasteis, sé que enviasteis lo mejor de vosotros. Nosotros también debemos dar siempre lo mejor de nosotros a nuestro Señor, a través de la ofrenda, a través de nuestro cristianismo, en todos los aspectos, hermanos, en todos los aspectos que requiere la vida cristiana. El apóstol Pablo estaba elevando el acto de dar a un nivel supremo, hermanos, un nivel totalmente supremo, lo máximo, lo óptimo. Deseaba que los filipenses entendieran que al final el donativo de ellos no era tanto para él como si era para el Señor. Y ya el evangelista Lucas lo había expresado en el libro de los Hechos. Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Yo repito este principio, hermanos. Alguien a mí decide darme cierta cantidad, puede ser 5, 10, 15, 20 dólares, lo que sea. Yo soy bendecido, evidentemente, porque yo voy a utilizar ese donativo sabiamente y voy a comprar más comida para mi casa, en fin. ¿Qué no puedo hacer? Pagar una consulta que no tenía para pagarla, muchas cosas. Pero el hermano o la hermana que me ha dado ese donativo es más bienaventurado, más bendecido, más feliz. Ese principio nosotros, hermanos, debemos de tenerlo en mente y corazón. Era el apóstol Pablo el receptor inmediato, eso no se niega, pero el receptor final era el Padre Celestial. El receptor final, como nuestro Padre Celestial que es, estaba viendo esa acción de los hermanos en Filipos. Entonces,
El saber, pues, que nuestros donativos son para el Señor es una de las bendiciones de dar. Este es el principio, hermanos, que quiero dejar bien plasmado. El saber que nuestros donativos son parte o son para el Señor es una de las bendiciones de dar. Si usted toma en cuenta lo que en esta lección hemos estudiado, la cuenta celestial se engrosa y luego el sacrificio para el Señor, que lo dije, óigase sacrificio entre comillas, que ese sacrificio realmente no implica que sea para el Señor, sino para nosotros mismos, para el uso nuestro. Entonces, muchas situaciones de la vida de la iglesia van a ser más fáciles de resolver, situaciones que implican la inversión financiera. Dios bendiga su palabra, hermanos, y que de una u otra manera nosotros estemos en esa actitud tan espiritual como lo es el dar, como lo es el darnos.